Su fórmula general es, ¿cuál es su fórmula general? Carbono, hidrógeno, oxígeno, 6. Bien. Dentro de las hexosas, tenemos a la glucosa, fructosa, la lactosa, manosa. Bueno, vamos a ir viendo entonces cada una de ellas. La glucosa constituye la hexosa más importante a partir de la cual se inician los procesos degradativos. Bueno, miren cuán importante es la glucosa. Para todo vamos a mencionar. Si nosotros vemos que es la yuca, la papa, el camote, ¿alguien conoce el yacón? Un tubérculo brasilero, que hay también acá, pero no es muy común. Los almidones, los cereales, todos ellos son hidratos de carbono. Todo lo que les he mencionado es hidratos de carbono. Pero esos hidratos de carbono, para poder ser aprovechados por nosotros, tienen que sufrir una serie de pasos todavía hasta llegar a ser glucosa. Si no llegan a ser glucosa, no nos sirve. Vamos a ver en otro componente, celuliosa se llama, que nos falta un paso para hacer glucosa, pero como no tenemos esa enzima, no nos sirve para nosotros como humanos. Entonces, necesariamente, todos los productos complejos, los hidratos de carbono polisacáridos, estructurales, polisacáridos de reserva, todos tienen primero que convertirse a glucosa para empezar los procesos degradativos. Si no se forma glucosa, no nos sirve. Por ejemplo, ¿cuáles son los procesos degradativos de los hidratos de carbono? Básicamente son 3 los procesos degradativos. Como un azúcar ¿ya? Se va a convertir en energía, que eso es lo que nos sirve a nosotros. Y para eso tenemos la glucólisis anaeróbica. ¿Qué quiere decir glucólisis? ¿Se acuerdan? Gluco, azúcar. Lisis, salida, destrucción o degradación. Entonces quiere decir degradación de los azúcares. Pero hemos dicho anaeróbica. Quiere decir degradación de los azúcares en ausencia del oxígeno. Anaeróbica. Una. La otra, glucólisis aeróbica. Quiere decir degradación de los azúcares en presencia del oxígeno. Aeróbica. Y la otra es el ciclo alternativo de la pentosa. Quiere decir que nosotros vamos a recurrir a un proceso degradativo de las hexosas para transformarlas en pentosas, pero también partiendo de la glucosa.
Es necesario que estos tres procesos degradativos partan primeramente de la glucosa. Si no llegan, vuelvo a reiterar, la glucosa no nos va a servir. Por eso es la importancia de la glucosa, tiene que llegar allá. Un detalle que también es interesante comentar, la glucosa, que es el elemento, es el componente del cual va a partir los procesos degradativos, ¿ya? Tiene una particularidad. Esto existe en las farmacias. Uno va y compra glucosa, hay para vender en las farmacias, véndame glucosa 1 kilo, medio kilo. Pero el organismo muchas veces necesita pentosa, ¿ya? O sea, hidrato de carbono de 5 años. Eso vamos a la farmacia y decimos, véndame una pentosa. No hay pentosa a la venta. ¿Qué hay? Hexosa. Entonces, la hexosa la hacemos entrar al organismo como glucosa. Como es como glucosa, de ahí la descarboxilamos y la volvemos pentosa dentro del organismo. Pero afuera no hay para la venta. Bueno, fructosa. Fructosa. Es una hexosa que es el azúcar de las frutas. Es un azúcar invertida. Se llama también lebulosa. Se llama también lebulosa. Tiene la particularidad de ingresar al organismo y almacenarse directamente en el hígado. A ustedes les está tocando una época, como alguna vez creo que he mencionado, de transición, porque lo que antes se consideraba bueno, ahora ya hay las dudas de que sean buenos. Estamos en esa época. El huevo es bueno, no es bueno, la leche es buena, no es buena, el jugo de naranja es bueno, no es bueno. Antes ni se pensaba en eso. Todo lo que les he mencionado era bueno. Ahora ya hay la duda. ¿Ya? Lo mismo pasa con esto. Miren, para que me comprendan más fácilmente. Cuando ustedes en cualquier libro de los que permanentemente están leyendo, porque yo sé que están leyendo, sí, esperen, van a ver que la glucosa tiene una L acá. L. O perdón, puede ser glucosa D. Así le vamos a poner. Acá la glucosa puede venir con una D. ¿Ya? ¿Qué quiere decir la glucosa D? Dextrógira quiere decir D. Pero, ¿qué significa eso? Que su estructura química gira al lado derecho. Dextro gira. Y la fructosa gira al lado izquierdo. Gira al lado izquierdo su estructura. Por eso esta L quiere decir levógira. Gira al lado izquierdo, levógira. Y esta dextrógira. ¿Qué tiene que ver estos aspectos? Mucho. La glucosa, cuando entra al organismo, entra y se deposita en la sangre. Por eso habrán escuchado que los diabéticos no pueden consumir mucho azúcar, mucha glucosa como tal. ¿Por qué? Porque esta glucosa va a aumentar la cantidad de azúcar en la sangre, de glicemia.
de glucosa en la sangre va a aumentar. Bien. En cambio, la fructosa, que es el azúcar de la fruta, gira en otro sentido, en el sentido a la izquierda. Por ese giro que hace, no se queda en la sangre, directamente se va y se queda en el hígado. Por lo tanto, supuestamente, cuando uno come el azúcar de la fruta, no le aumentaría el azúcar en la sangre. ¿Por qué? Porque se va directamente al hígado, no se queda en la sangre. Esto se utilizaba, estoy hablando del pasado, se utilizaba mucho, fíjense, en las emergencias, cuando una persona llegaba en estado de inconsciencia, era necesario levantarle un poquito ese estado de inconsciencia a través de energéticos. Y el energético principal es el azúcar, ¿ya? Produce energía. Y si es como glucosa, la energía es inmediata. Eso ayuda bastante. Bueno, pero si la persona estaba inconsciente y no había familiares, y se le pregunta, no había quien preguntarle, ¿es diabético o no? Porque si es diabético, no le vamos a aumentar glucosa, por más de que necesite, porque eso le va a aumentar la diabetes, ¿ya? Entonces, ¿qué se hacía? Se colocaba fructosa, que también es energético, porque eso no se acumulaba en la sangre, sino en el hígado. Era una maravilla, no había que preguntar nada. ¿Ya? Si estaba inconsciente, no había familiares, había que ponerle lebulosa, que es la misma fructosa L, lebulosa, se le colocaba porque eso entraba directamente al hígado, no estaba en el torrente circulatorio. Muy bien. Durante mucho tiempo se ha mantenido eso, pero resulta que cuando se acumula la fructosa en el hígado, algún momento tiene que salir a la sangre otra vez. Y no puede salir como fructosa porque en la sangre está como glucosa, ¿ya? Entonces, cuando tiene que salir del hígado, se vuelve glucosa y le aumenta enormemente la cantidad de glucosa a la persona. Entonces, se ha visto que ese rato puede dar el resultado, pero después de un tiempo a la larga, más bien es dañino. Esto es relativamente hace poco tiempo atrás. Bueno, después tenemos la galactosa. La galactosa es el azúcar de la leche de los mamíferos. Eventualmente puede haber reacciones o intolerancias. Bueno, esto también es interesante conocer por lo siguiente, y vamos a cambiar una denominación que siempre se ha mencionado. En realidad, la leche como tal es solo de los mamíferos. Lo demás lleva ese nombre, pero no es que sea leche. Leche de coco, leche de soya, leche de cualquier otra cosa. Pero en realidad no es leche. La leche es de los mamíferos. De ahí es la leche. Resulta que la leche de los mamíferos, por ser diferentes los mamíferos, tienen características muy diferentes. O sea, siendo leche de los mamíferos, son totalmente diferentes. Ejemplo, la leche de los mamíferos de las perritas, mamíferos, tienen mamas, tienen una particularidad, tienen más grasa que la leche materna, que la leche de vaca, tienen más grasa. ¿Por qué? Porque el perrito, por su naturaleza, necesita que la leche que le alimenta al principio tenga mucha grasa.
pero para la vaca no, para el ser humano tampoco. Por eso que cuando se da, la mamá de un perrito no está amamantando, se le da leche de vaca y se le aumenta una cucharada o media cucharada de mantequilla. ¿Para qué? Para que tenga la misma cantidad de grasa. Se le tiene que dar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que siendo leche, hay leche que tienen más grasa una que otra. Pero resulta que hay leches también que vienen mucho más concentradas unas que otras. Sigue siendo de mamífero. No sé si han probado o han visto ustedes la leche de la burrita. Se vendía acá la leche de la burrita. ¿No han visto? Bueno, seguramente que con este dato se van a dar cuenta. La leche de la burrita se vendía en esos vasos para tomar tequila. Ahora sí, claro, sí, tequila, sí. Bueno, y vemos otra forma, shot. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, esos vasitos pequeños, imagínense, de este tamaño el vasito, y valía entre 8 a 10 bolivianos el vasito. O sea, como una bolsa de 1 litro de leche de vaca. ¿Sí? Así valía. Ahora, ya nos viene la lógica para pensar. Las ubres de la burrita son pequeñitas. La cría pesa 40 kilos al nacer, la burrita. ¿Ya? No pesa 5 kilos como 3 kilos como el ser humano. ¿Ya? Imagínense el tamaño que nace y hay una burrita. Y con una cantidad de menos de 1 litro, tiene para vivir y desarrollarse la burrita. Si eso le dan a un ser humano, se muere. O sea, se muere en cuanto a la cantidad. Si eso le dan a un ternero, se muere, porque esa cantidad es mínima. Pero es tan concentrado que para la burrita eso es suficiente para vivir y desarrollarse. Miren la diferencia. Ahora, el azúcar lo mismo. La leche, hay leches que son muy dulces y otras leches que no son tan dulces. La leche del ser humano, de la mamá, no es muy dulce. No es que me acuerde yo, ¿no? Pero no es muy dulce, ¿ya? No es muy dulce. Pero hay otras leches de mamíferos que tienen mayor concentración. Sin embargo, la leche de la madre, ¿ya? Y la leche de los mamíferos en general tienen un azúcar. Ese azúcar que se llama lactosa o galactosa, que vamos a ver después, es lo mismo. No tiene glucosa, no tiene fructosa directamente. Lo que tiene más es galactosa. Al tener galactosa, hay muchas personas, niños, que les hace daño el azúcar de la leche de los mamíferos, no solamente de su madre, de los mamíferos. Ninguna leche de mamíferos podrían tomar, porque hay un reflejo que se llama reflejo gastrocólico. ¿Qué quiere decir? Toman la leche materna o leche de cualquier mamífero, inmediatamente aumenta el peristaltismo. ¿Qué es el peristaltismo? ¿Se acuerdan? El movimiento intestinal. Toman y aumenta el movimiento y elimina. Eso se llama reflejo gastrocólico. Toman, gastrocólico, lo eliminan. Toman y lo eliminan. Entonces, esa criatura, al tomar la leche, primero se deshidrata, porque está eliminando líquido a cada momento. Y segundo, se está desnutriendo, porque lo que toma no le sirve. Entonces, ¿cuál es la solución para los que tienen problemas de sensibilidad o intolerancia a la galactosa? ¿Qué es lo que tienen que hacer? Cualquier sustancia que llamamos leche, ¿ya? Pero que no sea de mamífero. ¿Qué les dan? Leche de soya, por ejemplo. El nombre es, porque con eso se conoce, leche de soya, ¿ya? Se les da. Pero miren acá, se les da la leche de soya, ¿ya? Me imagino que todos han visto que, y no estoy hablando mal por si acaso, la pil, puede haber otra leche también,
tiene leche deslactosada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Sin galactosa, sin lactosa. No tiene. Y se han preguntado ustedes, ¿por qué el pediatra no da esa leche para los niños si es deslactosada, no tiene lactosa? ¿Por qué no dice, esa leche no tiene lactosa, le daremos a los niños? ¿Por qué no les da? Porque probablemente no reúne las condiciones de sensibilidad y alergia y la deslactosada no sea tan completa. Por eso que al niño no le dan, porque igual le va a producir algún reflejo. Habiendo leche deslactosada, entre comillas, no sirve para los niños. Bueno, manosa. ¿Lactosa o manosa? ¿O lactosa? Manosa. Manosa. Es el azúcar que se presenta en algunos frutos silvestres. Presenta igualmente cantidades de calorías. Hablando un poquito de religión, cuando Moisés sale con todo su pueblo hacia la tierra prometida y tarda 40 años, están por el desierto y no había nada que comer. De ahí aparece, porque Moisés pide al Señor, y aparece una especie de horneado de pan, ¿ya? ¿Qué se llamaba eso? Maná. De ahí viene el nombre. ¿Ya? ¿Por qué viene de ahí? Porque esta es un azúcar energizante que muchas veces en los bosques, en el monte, en las selvas, cuando no había nada que comer, encontraron estos frutos. Probaron, era dulce y era energizante. Entonces, igual que ese fruto milagroso, ese horneado milagroso, en el desierto le pusieron ese nombre de maná o manosa. Manosa es el azúcar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso ayudaba. Hay una, si se quiere, una pauta que es importante recordarla, si vale el término. Alguna vez tuvimos oportunidad de acompañar a algunas delegaciones que iban al monte y hay una regla. Cuando la persona se pierde, ¿ya? Aparte de cómo se debe ubicar, etc., ¿qué dice? ¿Qué se puede comer? La primera regla, que no es totalmente válida, pero proporcionalmente es la mejor, es prueben cualquier fruta que parezca y si es dulce, gran probabilidad de que sea comestible. Si es amarga o picante, no la prueben, no la coman. Esa era la norma. ¿Ya? Entonces, acá pasó lo mismo, que probaron y esta fruta era dulce, no les hizo daño y comenzaron a comer las personas que se perdían en el monte, en la selva, y con eso se mantenían pues hasta que los busquen. Eso era la manosa, y el nombre de manosa viene del maná, que también era la fruta, o digo, ese pan que les servía para el pueblo que estaba en el desierto y no tenía nada que comer. Ese milagro que se llamaba el maná, de la misma manera la manosa. Bueno, ahora vamos a ver la heptosa.
un monosacárido de 7 átomos de carbono cuya fórmula general es, ¿cuál es la fórmula general? Cuya fórmula general carbono 7, hidrógeno 14, oxígeno 7. Es un producto intermedio, de la degradación de los azúcares, pongamos de la degradación de la glucosa, para que me recuerden más, de la glucosa a través del ciclo de la pentosa, Bueno, ya habíamos conversado hace un momento, básicamente hay 3 formas para degradar los azúcares: glucólisis aeróbica, glucólisis anaeróbica, ciclo alternativo de la pentosa. Se llama ciclo alternativo de la pentosa por lo siguiente: el organismo humano necesita pentosa, pero no tiene en la farmacia para comprar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Fabricar pentosas. ¿Cuántos átomos de carbono es la pentosa? 5 átomos de carbono. Entonces tiene que fabricar, pero fabricar a expensas ¿de quién? De la glucosa. Entonces, glucosa consigue afuera, donde sea hay glucosa, ingresa la glucosa al organismo y es el organismo el que va a transformar esa glucosa de 6 átomos de carbono en pentosa de 5. ¿Ya? Carbono 6, carbono 6, carbono 6. Son varias glucosas. Carbono 6, carbono 6. 1, 2, 3, 4, 5. Pueden ser 100 glucosas. ¿Ya? Acá es un ejemplo. Estas hexosas, que son la glucosa, ¿ya? Tiene 6 átomos de carbono, ¿sí? Necesitamos productos que tengan 5 átomos de carbono, no necesitamos 6. Ese llamaría el proceso para que sean de 5, no de 6. Exactamente, descarboxilación. Entonces va a haber, a través de las enzimas que hemos visto, liasas, ¿se acuerdan? Ahora yo voy a explicar. Entonces, a través de procesos de descarboxilación, separación liasas, separación de carbono-carbono, vamos a tener carbono 5, carbono 5, carbono 5, carbono 5, carbono 5. Ahora fíjense, tenemos ahí varias pentosas. Entre esas está la ribosa, desoxirribosa, ribulosa, etc. Varias pentosas. Ahora miren ustedes, voy a desglosar esto: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Es esto, ¿no? Acá vamos a desglosar lo mismo: carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Y así sucesivamente los demás. Esto es para explicar o fundamentar de dónde sale esta variedad de tosas. Se llama pseudoheptulosa, pero ya vamos a ver de dónde sale. Tenemos 2 pentosas, ¿sí? Si estas 2 pentosas se unen, formarían un compuesto de ¿cuántos átomos de carbono? 10, exactamente. Pero se unen de una manera tan violenta que es como un cortocircuito. Se unen y se separan. Tan violento que no tiene nombre. Si fuera de 10 se llamaría decosa, ¿no?
uno. Hexosa, heptosa, octosa, nanosa 9, de 10 decosa sería, pero no hay, ¿ya? Porque se unen y se separan. Pero fíjense, cuando se unen, así violentamente, se unieron dos pentosas, este es carbono 5, como se han unido, este sería carbono 6, carbono 7, carbono 8, carbono 9 y carbono 10, ¿sí? Se han unido. Bueno, se unieron y se separaron violentamente. Pero miren, ya no se separaron entre el carbono 5 y 6 para formar dos pentosas, sino se separaron entre el carbono 3 y 4. Entonces, ¿acá qué tenemos? Triosa. Una triosa. Este, como ya se han separado, este ya no es 4, este no es 5, no es 6, no es 7, no es 8, no es 9, ni es 10, porque ya se han separado. Este es otro compuesto, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acá está el ejemplo de la heptosa, que es la pseudoheptulosa. La pseudoheptulosa. No sé si han comprendido. Es un producto intermedio en la degradación del proceso alternativo de la pentosa. Intermedio porque está al medio, ¿no? Ahora, si se unen dos pentosas, 10. Se separan entre el carbono 3 y 4 y va a quedar una triosa, el gliceraldehído, y una heptosa. Esta heptosa que se llama pseudoheptulosa. ¿Está más o menos? Apenas entre yo debería explicar. ¿Saben por qué? Miren esa tranquilidad en que están todos ustedes. Cuando entro hay una bulla tremenda, pero cuando estoy explicando, todo callado. Qué bien. Ojalá que cuando entre, apenas desde la puerta esté entrando, empiezo a explicar, para que todos estén callados. A ver si da resultado. Bueno, ya hemos visto entonces, acuérdense, porque esto está relacionado con alguna pregunta del examen. Estamos viendo monosacáridos, una sola molécula que puede estar formado por 3, 4, 5, 6 o 7 átomos de carbono. Ya hemos visto monosacáridos. Ahora, ¿qué vamos a ver? ¿Tiene otro nombrecito? ¿Qué se llama? Monosacáridos. Ahora vamos a ver oligosacáridos. Para que se orienten un poco más. Dentro de los oligosacáridos, ¿qué vamos a ver? Disacáridos y trisacáridos. Pero el término general para los dos es oligosacáridos. ¿Se acuerdan qué quiere decir el prefijo oligo? Pocos. Entonces, ahora vamos a ver, acá es uno, monosacáridos. Acá en oligosacáridos son pocos, y después acá vamos a ver polisacáridos, que son muchos. ¿Qué son oligosacáridos? Son hidratos de carbono formados por pocas moléculas de azúcares.
por cada unión, se pierde una molécula de agua. Mantienen el poder edulcorante. Sabía que iba a mirar la pizarra. Edulcorante. Si no entiende lo que hablo, no entiende lo que explico, estamos listos con lo que escribo acá. Todavía hay una opción. No entiende lo que hablo, no entiende lo que escribo, pero en las láminas también está. Cuando hacemos las láminas, ahí también. Bueno, ¿a qué se refiere esto? Oligosacáridos, pocas moléculas de azúcar. Acuérdense, por cada unión se pierde una molécula de agua. Eso acuérdense. Mantiene el poder edulcorante. Mantiene, ¿qué quiere decir? Los monosacáridos, que hemos visto al principio, son dulces. Los oligosacáridos mantienen el poder edulcorante. ¿Qué quiere decir? Que siguen siendo dulces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los polisacáridos, vamos a ver que la mayoría ya han perdido el poder edulcorante. Ya no son dulces. La papa, la yuca, no son dulces. Han perdido el poder edulcorante. Bueno. Disacáridos. Empezaremos. Los disacáridos son hidratos de carbono formados por dos moléculas de monosacáridos. Por cada unión se pierde una molécula de agua. Su fórmula es como es un disacárido, está formado por dos monosacáridos, ¿sí? Un monosacárido de 6 átomos de carbono, ¿cómo es su fórmula? Oxígeno. Un monosacárido. El otro monosacárido, ¿cuánto sería? Oxígeno 6, 2 monosacáridos. Entonces, los disacáridos es la unión de dos monosacáridos. ¿Cuánto sería entonces la fórmula de un disacárido? Carbono 12, hidrógeno 24, oxígeno. Oxígeno 2. ¿Por qué va a ser? Por cada unión se pierde una molécula de agua. Entonces sería hidrógeno 23. Acabo de perder la materia. Carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11. Ahora sí. ¿Se dan cuenta por qué no? Acá estamos quitándole una molécula de agua. Una molécula de agua tiene dos hidrógenos, le estamos quitando dos hidrógenos y un oxígeno. Por lo tanto, va a tener carbono 12, hidrógeno 22, oxígeno 11.
Esto es lo más común que existe, ¿ya? Los disacáridos formados por dos monosacáridos exosas. ¿Eso está claro lo que estoy hablando? Es que es importante porque voy a dar un ejemplo enseguida. Esto es lo más común cuando son exosas para formar disacáridos. Ahora, voy a dar un ejemplo. ¿Qué es esto? El mismo ejemplo voy a poner al año. Ya para empezar está bien, pero el nombre de triosa a ver, ¿qué sería? ¿Es un monosacárido, disacárido, trisacárido? ¿Qué es? Es un disacárido. ¿Formado por qué tipo de monosacáridos? Por triosas. Ahora van a ver. Una triosa, ¿cuál es la fórmula de una triosa? Y una triosa es carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. Otra triosa, para hacer un disacárido, formado por dos monosacáridos, carbono 3, hidrógeno 6, oxígeno 3. Estos son un disacárido, ¿sí? ¿O no? Disacárido, formado por dos triosas. ¿Cuál sería entonces? Carbono 6, hidrógeno 10, oxígeno 5. Esta sería la fórmula de un disacárido, está formado por dos, pero estas dos monosacáridos son triosas. Lo mismo podríamos hacer, ¿cuál sería la fórmula de un disacárido formado por tetrosas? Exactamente. Si es, les digo, disacárido, tiene que ser por dos, siempre, no importa de qué tipo de monosacárido. Disacárido está formado por dos monosacáridos. Pero les he dicho que monosacáridos, tetrosas. Estos monosacáridos tetrosas, ¿cuántos átomos de carbono tienen? 4. Entonces, como son dos, carbono 8 sería, ¿sí? Hidrógeno debería ser 16, pero pierde una molécula de agua, entonces sería 14. Y oxígeno pierde un oxígeno. ¿Cuánto sería? 7. Lo mismo de una pentosa. ¿Cómo sería un disacárido de pentosas? Oxígeno 18, perdón, hidrógeno 18, oxígeno 9. Ya comprendió, ¿no? Imagínense. Me alegra. Cuesta a veces entender un poquito. Bien. Ya hemos visto la fórmula general de dónde viene y después vamos a ver trisacáridos. Lo mismo. Bueno, no lo mismo, pues diferente, porque si no sería disacárido. Vamos a ver algunos disacáridos. Sacarosa. Lactosa. Aquí, ¿eh? Ándale. Perdí con que lee. ¿Cuál es la primera? Gracias. Sacarosa, maltosa, lactosa,
trealosa, ese es H, celuliosa, sacarosa, maltosa, lactosa, trealosa, celuliosa. Celulosa. Celulosa. Hasta 6:15 tenemos, ¿no? O 6:30. Rápido. Cuando le pregunto disacáridos, tardan bastante. Bueno, empezaremos a ver este disacárido, sacarosa. Tengan en cuenta que es dos, tenemos que mencionar cuáles son esos dos monosacáridos. Sacarosa es el azúcar de mesa formado por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Bueno, esto también nuevamente tiene su historia. Como la sacarosa es un disacárido, tiene que estar formado siempre por dos monosacáridos, ¿sí? La glucosa y la fructosa. La sacarosa es el famoso azúcar de mesa. ¿Por qué digo famoso? Esto tiene cientos de años. Antes de tener la sacarosa, el azúcar de mesa blanca como ustedes la han conocido, no estaba tan refinada y era formada por un azúcar que no estaba tan industrializado, que es el azúcar morena, que ahora llamamos, que se dice que puede tener sus ventajas con referencia a la que es muy blanquecina, que sería la sacarosa. En este momento se indica de que sería de los productos menos aconsejables comer este hidrato de carbono. ¿Ya? Miren, por eso les digo que están en una etapa un poquito difícil ustedes, porque al negar que esto ya no se debería utilizar, aparecieron en gran cantidad los edulcorantes. Y los edulcorantes que aparecieron decían, esa es la solución, porque los edulcorantes evidentemente no dan calorías. Servían. Pero ahora resulta que los edulcorantes tienen sustancias tóxicas, como es el aspartamo. Es una sustancia tóxica que no se recomienda. Se recomienda, se dice, la stevia, que es más natural. Pero de por medio también hay intereses comerciales. ¿Por qué? Porque ¿cuántos siglos que se consume azúcar de mesa? Y no puede ser tan dañino, porque ya debíamos morirnos a los 20 años, 15 años, si fuera tan dañino, ¿no? ¿O no creen? Porque las personas de antes no había edulcorantes y vivían mucho tiempo. Ahora dice, la miel vamos a ver también qué componentes tiene. Tiene gran cantidad de fructosa, tiene cantidad de glucosa, o sea que hay cierto parecido también. Obviamente que es más natural, no es refinado, no es industrializado, pero los componentes son más o menos similares. Fíjense cómo va cambiando la cosa. La maltosa. Es el azúcar de la malta. El azúcar de la malta. Está formado
por 2 moléculas de glucosa. Por 2 moléculas de glucosa. Se diferencia con otros disacáridos por los tipos de enlace, Entonces, la maltosa es el azúcar de la malta y está formado por 2 moléculas de glucosa. ¿Está claro, no? No, no está claro. ¿Qué es la malta? Azúcar. Me digan cerveza. ¿Qué es la malta? ¿Perdón? ¿Eh? Quisiera, ¿no? Bueno, es que ¿saben por qué les digo este término? En todas partes dicen para otras cosas también la malta, de la cerveza, la malta. Pero no nos dicen qué es la malta. La malta en realidad es un estado de la cebada. Podría ser del trigo, del arroz. O sea, malteada de cebada, malteada de trigo, malteada de arroz. ¿Qué quiere decir? Que la cebada, y es un secreto de la cerveza, la cebada, un cereal, se hace secar y se pone un poquito de humedad para hacerlo germinar. Como después de que está secando, le ponen unas gotitas y comienza a brotar embriones, ¿ya? Ese momento es que está germinando nuevamente, que si lo ponemos a la tierra vuelve a crecer, ¿ya? Es de la cebada. Entonces, el momento en que está germinando, se lo deshidrata, se lo seca, se lo hornea, se lo tuesta si se quiere, ¿ya? Dependiendo de ese tostado que se haga, en el caso de la cerveza en particular, va a depender el bouquet, el sabor, y va a depender el color. ¿Alguien ha visto la cerveza malta o no? Que es la cerveza negra, maltín, que es negro. ¿Por qué? Porque la han tostado más. Pero ¿cuánto le tienen que tostar para darle a cada grupo de cerveza el sabor, el bouquet al que uno está acostumbrado? No, al que uno está acostumbrado, al que está acostumbrado a las personas que consumen. Ese es el secreto. Eso es una fórmula que cada industria cervecera tiene para decir, ejemplo, es 5 minutos que hay que tostar. Pero aparte, en la germinada tiene que ser cuando están apareciendo los brotes, y otros dirán, no, cuando los brotes ya han aparecido, están grandes. Pero lo que sí está claro que la malta es el momento en que, en este caso, la cebada comienza a germinar y ahí se lo tuesta, se lo hornea y esa es la malta, de ahí viene el nombre. Fíjense que acá están 2 glucosas, ¿sí? Cuando veamos la trealosa y la celobiosa, también están formados por 2 glucosas. Pero ¿y entonces por qué son diferentes? Tienen anotado, por si acaso, por el tipo de unión de sus enlaces. En la maltosa, por ejemplo, el enlace es alfa 1,4 se llama, no importa el nombre, pero se llama alfa 1,4. Las otras se llaman B1, beta 1,1. Sigue siendo glucosa y glucosa, pero el tipo de enlace es diferente. ¿Y hasta ahí llegaremos? ¿O seguimos? No. Mañana hay ¿Alfa qué? ¿Hay expositores? No hay. ¿Perdón? ¿No hay expositores?
Beta 4. No, es que No si sé. no hay Beta caroteno. no se tiene. Beta Pero caroteno. si hay, Sí hay. hay, entonces, hay esto.